primer lugar, transmitiros los saludos de los hermanos que se congregan en Montornès y también saludos de mi parte, en especial a María y a Mari y a Rafael, que seguro que nos estás viendo por el canal. Bien, recuerdo de un predicador que contó una anécdota de un misionero que estaba en África y estaba predicando, y después de 1 hora seguía predicando, y a las 2 horas seguía predicando, y empezaron a entrar ranas. Y él decía: ¿qué nos querrá decir el Señor con esto? Y estuvo 3 horas y seguían entrando ranas. Y volvió a hacer la pregunta: ¿qué querrá el Señor decir con esto? Y al fondo se oyó una voz que decía: que dejes ir a tu pueblo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy tengo un mensaje que no sé por dónde cortarlo. Y entonces me vais a permitir que sea un poco extenso. Para intentar brevedad, he preferido escribirlo incluso todas las citas para no perder tiempo. El texto que vamos a estudiar está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, cuando David trae el arca a Jerusalén. Pero quizás primero hagamos un poco de introducción para poder situarnos en el contexto bíblico. En el capítulo anterior, en el capítulo 15, el 5, vemos como David es proclamado rey de Israel. Durante un tiempo estuvo siendo rey, fue ungido rey solo por Judá. Y estuvo unos años reinando en Judá. Hubo una guerra civil entre Judá y el resto de los pueblos de Israel, hasta que Isboset murió y David es proclamado rey de todo Israel. Y nos encontramos en este punto. Y lo primero que va a hacer el rey David, ya como rey de Israel, va a ser conquistar Jerusalén. Y lo va a hacer no porque a él le apetezca, no porque sea un buen territorio firme y donde se puede proteger bien. De hecho, era un lugar tan bien asentado, tan bien situado, que era muy difícil de conquistar. De hecho, todavía estaba en poder de los jebuseos. Pero Dios le dio la forma de conquistar y conquistó Jerusalén. Pero el motivo principal por el que David conquistó Jerusalén fue porque era la ciudad que había elegido Dios. Fijaros, en Primera de Reyes 14:21 dice: Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Y sigue el texto diciendo: ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Es decir, David es conforme al corazón de Dios, y David sabe que Jerusalén ha sido escogida por Dios, elegida por Dios para que sea el centro neurálgico de Israel. Así es que lo primero que hace es conquistar Jerusalén. Bien, ya tiene Jerusalén. ¿Cuál es el siguiente paso? Traer el arca, porque el arca era justo, simbolizaba justo la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Se nos dice en Éxodo 25-22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En cierta forma, el arca había quedado olvidada en la casa de Absalón, en Kiriat Jearim, a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Cuando Elí y sus hijos, más sus hijos, fueron a la batalla contra los filisteos, se llevaron el arca y lo hicieron mal. No porque no se tenían que llevar el arca, sino por cómo lo hicieron y lo que pretendían. Y fue arrebatada del pueblo de Israel. Y la obtuvieron los filisteos. Y los filisteos, después de muchas desgracias que tuvieron, motivadas por la maldición de Dios, devolvieron el arca en un carro nuevo. Y fue a parar allí, a Kiriat Jearim. En 1 Samuel 7:1 y 2 leemos: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, nos dice el texto, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Jerusalén, el arca de Dios ya no va a ser devuelta al tabernáculo. El tabernáculo quedó en un territorio hostil, conquistado por el enemigo, y el arca ya no pudo volver al lugar donde estaba el tabernáculo. Además de eso, Saúl se encargó, todo esto lo vemos en la historia de Samuel, se encargó de matar a todos los sacerdotes que ministraban en el templo. Solo quedó uno, Abiatar, hijo de Ahimelech. Primera de Samuel 22, 20 y 21. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice una y otra vez la Escritura. Y él deseaba que el arca estuviera en Jerusalén. Él se podía haber quedado en Hebrón, que ya había estado años reinando en Hebrón. Sin embargo, conquistó Jerusalén porque sabía que Dios lo había elegido como ciudad suya. Después será la ciudad mesiánica. Y por último vemos a esa Jerusalén celestial descendiendo del cielo con todo esplendor. Así que él tenía muy claro que Jerusalén tenía que ser el lugar. Y además él quería traer a ese centro neurálgico de Israel la presencia de Dios, manifestada a través del arca. Quería que la gloria de Israel, la gloria de Dios, estuviera allí. Pero David va a consultar, y va a consultar a los líderes de Israel. Lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice el texto: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl
no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bien, ya tenía la confirmación de todos los principales, de todos los jefes. Además, le habían manifestado que su deseo era bueno. Así es que David va a organizar un gran evento, una procesión, podríamos decir, una gran superproducción, si lo comparamos. O sea, a día de hoy sabemos que una superproducción es una cosa inmensa, grandiosa. Pues va a organizar eso. Kiryat Jearim estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén y tenía que traer el arca. No lo he dicho antes, el arca medía 1,15 m, tenía unos 68 centímetros de alto y unos 68 centímetros de largo. Tenía además 4 argollas, 2 a cada lado, y unas barras para transportarlo. Y era de madera. El arca significa caja o cofre. Así es que fue construida en madera y rodeada de oro por todas partes. ¿Nunca os habéis preguntado por qué no se hizo de oro macizo? ¿Acaso no había oro suficiente? Sí que había oro suficiente. Pero había una cosa muy importante. Y es que el arca estaba preparada para que fuera transportada por el hombre. Y si hubiera sido de oro macizo, no hubieran podido llevarla a los hombros los 4 levitas que tenían que llevarla. Bien, dicho esto, continuamos. Porque vemos, ahora ya entramos en el capítulo, vemos que, si leemos todo el capítulo entero, veremos que hay 2 intentos de traer el arca. El primero, que fue fallido, y el segundo, que el arca llegó a Jerusalén. Vamos a meditar, nos vamos a quedar solo en ese primer intento, en el intento fallido. Versículos 1 y 2 de nuestro texto. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, ni 1, ni 2, ni 500, 30.000 hombres. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ya lo había hecho en otra ocasión, reunir al ejército. Y ahora lo está haciendo por segunda vez. Dice, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. No fue una reunión pequeña, sino una celebración masiva, a la que fueron invitados todos los principales, todos los jefes, todos los militares escogidos. Entre otras cosas, yo me imagino que David no quería tener ninguna sorpresa. Tenía que recorrer el arca 15 kilómetros, no podía arriesgarse a que le invadiera el enemigo, a que el enemigo quisiera apoderarse del arca. Sabéis, hoy tenemos WhatsApp y WhatsApp funciona instantáneo, pero no penséis que antiguamente no existían conexiones, no existían espías. Si vais mirando en la historia vais viendo que, y se le informó que había quién, había manera de comunicarse, y seguramente los enemigos sabrían de este evento. Era un paso importante para proporcionar un lugar central, una habitación para el arca. Un lugar donde además pudiera llegar a adorar todo Israel. Y nos dice el texto, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Bien, el propósito era
llevar el arca de Dios al centro. Y como he dicho antes, pesaba, pero lo suficiente para que pudiera ser llevada. Tenía un peso óptimo para que la pudieran cargar 4 personas. Representaba la presencia permanente y la gloria de Dios en Israel, y David consideraba de alta prioridad. Por eso fue inmediatamente después de conquistar Jerusalén y de preparar casa para el arca, ir a buscar el arca, porque pensaba y él quería que Israel viviera la cercanía de Dios. Al principio dice que nos hemos olvidado de ella. Y él quiere que esto no continúe así. Él quiere que el pueblo viva la presencia de Dios. Eso es algo vital e imprescindible para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Y necesitamos sentir esa presencia. Es importantísimo que tengamos el mismo sentir que tenía David. Que la presencia de Dios ya no mora en un arca, pero mora en nuestros corazones. Pero mora en nuestros corazones siempre. ¿Cómo tiene que estar mi corazón para que more? Ha de estar limpio y santificado. ¿Queremos que la presencia del Señor esté entre nosotros? David lo quería. Y va a hacer todo lo posible para traer el arca. Versículos del 3 al 5. El arca es llevada con gran gozo. Nos dice el texto: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y címbalos. Qué gozo tenía David, porque estaba delante de la presencia de Dios. Qué gozo siente el creyente cuando sabe que está en la presencia de Dios. Qué gozo siente el creyente cuando se inclina delante de Dios para hablar con Él. Qué gozo tiene el creyente cuando Dios le contesta. Y no digo que le conteste con un sí, pero cuando tenemos la firmeza, la confirmación de que Dios me está hablando, aunque no sea lo que a mí me gusta, hermanos, ¿qué siente vuestro corazón? ¿Verdad? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Hasta este momento todo iba bien. Todos los preparativos, la ilusión de hacer ese carro, la ilusión de hacer venir a las 30.000 personas, los címbalos, todo no os ilusiona cuando estáis preparando un acontecimiento para evangelizar, para dedicarle al Señor. ¿No os emociona el venir a la iglesia a oír del Señor? Porque eso es lo que estaba sintiendo David y lo está expresando con todo su corazón y con todo su cuerpo. Gloria a Dios que el Señor viene y estará con nosotros. Esa era la expectativa de David. Y hasta ese momento todo iba bien, pero tristemente cometieron un error. Un grave error.
ya que David no se asesoró bien sobre la forma en que debían trasladar el arca. En Primera de Crónicas 13 hemos leído: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. No se nos dice si consultó a Dios. Y seguramente tampoco consultaría a los levitas. Transportar el arca en un carro iba contra un mandamiento específico de la ley de Dios. Como he dicho antes, el arca estaba diseñada para ser llevada a mano, cargada. Y como he dicho antes, de ahí que no fuera de oro macizo. Además, solo podía ser cargada por los levitas, pero una familia específica de los levitas. No todos los levitas podían cargarla. En Números 4:15 dice: y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo. Eran de la tribu de Leví, eran descendientes de Leví, pero eran de la rama de Coat. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Es decir, Dios mismo advierte a los levitas que no se pondrá mano sobre cosa santa. ¿La presencia de Dios es cosa santa? El arca era cosa santa. Y cuando sentimos la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, ¿cómo la buscamos? ¿De cualquier manera? Dios es muy claro. Dios es muy claro. No sirve de cualquier manera. Además, no podía viajar al descubierto, en plan papamóvil, que todo el mundo lo viese, sino tapado con las telas del santuario. En Números 4:5 dice: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y todo esto nos hace preguntarnos con respecto a la familia de Abinadab. Durante 20 años había estado el arca en su casa. ¿Se habían informado? ¿Se habían instruido? Ahí tenemos la relación del creyente con la palabra. La importancia de conocer la palabra. No solo de leerla, sino de instruirnos, atesorarla, guardarla, obedecerla, practicarla. 20 años. Y lo primero que hacen es construir un carro nuevo. ¿Cómo está tu relación con la palabra? Porque si está como la de la casa de Abinadab, tristemente vamos a fracasar en todo aquello que queramos llevar a cabo para el Señor, porque no será conforme a la voluntad del Señor. Puede ser que sea incluso conforme a la voluntad del Señor, pero no en la forma que Dios quiere. Y eso también es importante. Así es que en lugar de hacerlo como la ley de Dios dice, lo hicieron al estilo de los filisteos. A los filisteos Dios le permitió que trajeran el arca en un carro nuevo porque no eran creyentes, no era su pueblo, era el mundo. Y está simbolizando al mundo, los filisteos. Y Dios no se va a meter con ellos.
pero espera algo más de su pueblo. ¿Os suena de algo la ley del mínimo esfuerzo? Claro, para el mundo está muy bien la ley del mínimo esfuerzo, pero ¿y para Dios? ¿Funciona lo de la ley del mínimo esfuerzo? ¿Dios quiere tu mínimo esfuerzo? No, ¿verdad? ¿Pensamos que Dios se va a conformar con ese mínimo esfuerzo? Si esto es así, es que en cierto sentido el mundo ya ha entrado, no solo en la Iglesia, sino en mi propio corazón. Y estoy convencido que le harían el mejor carro posible. Yo me lo imagino con telas doradas, con flores, con adornos, un carro nuevo, tirado por los mejores bueyes, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor, porque era para el Señor. A ambos lados del arca y durante toda la marcha estarían los principales, viendo venir al arca, escuchando la música. Yo me imagino, me vais a permitir, me lo imagino como cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. En Mateo 21, 8 y 9 dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué hermoso, ¿verdad? Pues me vais a permitir que os diga que cayeron en el mismo error que cayó Caín. ¿Os acordáis de Caín cuando hizo el sacrificio? Ofreció lo mejor de la tierra, los mejores frutos, lo que él consideraba lo mejor. Pero es que Dios no quería eso. Dios quería un sacrificio de sangre. Por eso el sacrificio de Caín no fue acepto a Dios. Y por eso todo ese desfile, toda esa organización, todas esas flores, toda esa música no era conforme a la voluntad de Dios. No fue acepto a Dios. ¿Cuántas veces no damos a Dios lo que a nosotros nos parece lo mejor? Y pretendemos que Él lo acepte, sin plantearnos siquiera si es lo que Él quiere. Hay un comentarista, y cito textualmente: Dios quería que el arca fuera cargada, porque no quería nada mecánico sobre el arca, representando su presencia. El arca era nada menos que la carga del Señor, y la carga del Señor debía ser cargada sobre el corazón de los levitas. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes. La carga de Dios ha de ir a nuestros corazones. Hemos de sentirla. Hemos de sentir lo que Él quiere para poder hacer su voluntad. Podemos imaginar lo que estos hombres pensaron. Miren, tenemos un carro nuevo, lo mejor de lo mejor para el arca de Dios. Y Dios tiene que estar satisfecho con nuestro carro nuevo. ¿No pensamos muchas veces así? Creyeron que una nueva tecnología o lujo podría cubrir su ignorante desobediencia. Y el mismo comentarista continúa diciendo: anhelamos mucho la presencia de Dios. ¿No es así? Pero queremos subir su presencia a algunos de nuestros carros. Queremos agregarlo a nuestra lista de organizaciones, subirlo a la cima de la mecánica de nuestra ocupada vida y luego conducir nosotros. Con mucha frecuencia
ponemos nuestras manos, pero no ponemos nuestros corazones. Y el rey David pensaba que todo marchaba bien, y él estaba disfrutando plenamente de la procesión, estaba totalmente entregado, sin sospechar lo que estaba a punto de acontecer. Y nos dice de los dos hijos de Abinadab, Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Los significados de estos nombres son muy significativos, porque Uza significa fuerza y Ahío significa amigable. Y mucho en el servicio que se ofrece a Jehová es así. Ponemos toda nuestra fuerza y toda nuestra empatía en hacer las cosas para el Señor, pero olvidamos de poner nuestro corazón a su voluntad. Y el intento de David fue algo bueno, pero hecho de una manera incorrecta. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Pobrecitos míos, eran inconscientes, no eran conscientes de que eso no era la voluntad de Dios. A juzgar por la importancia de la ocasión y de todos los instrumentos que se mencionan antes, esto puede parecer una superproducción. Todo lo mejorcito. Y el problema de esto fue que nada de esto agradó a Dios, porque todo fue en desobediencia a su palabra, y a menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración es algo más que eso, que la adoración no consiste en mis sentimientos, sino que lo que consiste es agradar a Dios, entonces solo me queda un camino, es volver a la palabra y hacerlo conforme a su voluntad. De ahí la importancia del dominio de la palabra, de conocerla para obedecerla. Y en esa obediencia adquirimos el conocimiento y la voluntad de llevarla a cabo. Pero esta forma de adoración es difícil de comprender en nuestra cultura actual, en una cultura que está orientada al consumidor, donde quien importa soy yo. Pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, se trata de lo que le agrada a Dios. Y como consecuencia de esto, Uza muere. Cae muerto por tocar el arca, versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Anacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si hubiera sido transportada en carro, en lugar de ser transportada en carro, hubiera sido transportada a hombros, seguramente no habrían tambaleado. Porque Dios ayuda a aquel que hace su voluntad y como Él quiere, pero no fue el caso. No fue el caso. Así es que, dado que no estaba siendo transportada por los levitas, llega un momento en que el carro se tambalea y el arca a punto de caer. Y Uza levanta su mano para sustentar el arca y evitar que cayera. Una buena acción, ¿verdad? Una buena obra. Pero no pensó en las consecuencias, o no las conocía. De ahí la importancia de trabajar la palabra. No pensó que era
cosa santa y que no la podía tocar, como hemos leído en Números 4:15. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Podríamos decir que Uza fue en un momento de acto reflejo, sin pensar. Pero, ¿sabéis? Es precisamente en esos momentos cuando tú obras no pensando, sino en consecuencia de tu pensamiento. Cuando tú sabes que es peligroso, cuando tú piensas que es peligroso, ya no lo haces. Pero si tú no tienes conciencia de que es peligroso, tú pones el dedo en el enchufe, ¿verdad? Como hacen todos los niños pequeños que quieren averiguar, porque no saben. Pero tú sabes, y no se te ocurrirá nunca poner el dedo en el enchufe. A Uza se le ocurrió poner el dedo en el enchufe, porque no sabía las consecuencias. Pero el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa, ¿verdad? Aunque no conozcamos la ley, si mato a alguien y luego digas que yo no sabía, ¿tú no sabías? Pues tú vas a pagar las consecuencias igual, ¿verdad? Y esto lo entendemos. Y esto lo entendemos. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Dios cumple sus promesas? Sí, ¿verdad? Pues vaya, se cumplió esta promesa también. Dijo que no tocarás cosa santa, no sea que mueras. Y la tocó. Murió. Murió. La temeridad de Uza fue más que una acción reflejo o instintivo. Y Dios lo hiere porque su acción estaba basada en un terrible error crítico de pensamiento. Uza erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. ¿Cualquiera es válido para hacer la obra de Dios? Yo recuerdo cuando fui a Montornès que uno de los... ahora no me sale el nombre. En los estatutos decía que para ser diácono tenías que llevar como mínimo 4 años de miembro. Y yo venía de una iglesia donde a los 6 meses ya era diácono. Y yo le rebatí. ¿Por qué? Y me lo hizo entender. Porque antes es el testimonio. No quita que trabajes para el Señor. No quita que hagas la obra de un diácono. Pero no puedes ser nombrado diácono. Y todo aquello que hagas tiene que estar sobreveído. No todos podemos hacer la obra de Dios. No todo el mundo puede. Y él pensó que sí que podía. Uza erró al pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. El Señor es bueno. El Señor lo acepta todo, ¿verdad? El Señor es aquel yayo amoroso, tierno. ¿Cuántas veces olvidamos la ira de Dios? Pero está ahí y es fuego consumidor. Y eso tenemos que asumirlo. Y no pensar que me lo va a perdonar todo. Porque es un papá muy bueno. Uza erró al pensar que sabía todo sobre el arca, solo porque estuvo en su casa como unos 20 años. ¿Cuántos hijos de creyentes, por el mero hecho de
venir de una familia creyente, no son, y de llevar una vida normalmente cristiana, se consideran creyentes y buenas personas. Pero, ¿dónde está la vida de arrepentimiento? Yo no estoy diciendo que tenga que ser perfecto. David no era perfecto. Y si miramos la historia de David, los sacerdotes murieron por culpa de una mentira de David. Ahora no la vamos a analizar, pero de perfecto no tenía nada. Pero él sentía el arrepentimiento de su pecado. Él se volvía a Dios de todo corazón. Esa vida de arrepentimiento la vivimos los creyentes hoy. Ese dolor, igual que hemos dicho antes, la alegría, el gozo de sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, y ese dolor, ¿eres capaz de sentirlo? ¿O lo has mitigado? Porque el Señor nos lo hace ver. No es suficiente con estar mucho tiempo o de vivir en una vida, en una casa cristiana. Has de sentir esa vida de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Que pecamos. Y cada uno peca. ¿En qué peca? Hubo un hermano que dijo en cierta ocasión, pecamos porque nos gusta. Y cada uno tiene sus gustos. Y yo veré el pecado de mi hermano mucho más grave que el mío. Porque claro, es que el mío me gusta. Somos capaces de revestir nuestro pecado. Y Dios nos dice, reflexiona, no todo vale. No todo vale. Mira tu pecado. Mira tu viga. No mires la paja de tu hermano. Mira tu viga. Uza erró al pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo. Dicho de otra manera, podríamos pensar que también se le podrían haber caído a los levitas, ¿verdad? Pero es que Dios estaría cuidando de los levitas. ¿Dios necesita tu ayuda? ¿Dios necesitaba que Uza pusiera su mano para que no cayera el arca? No nos necesita absolutamente para nada. Pero hay algo importante, y es que nos ama. Y Dios lo que quiere es un corazón conforme a su voluntad. Un corazón como el corazón de David. Y si te usa a ti, o me usa a mí, o usa a cualquiera, no es porque me necesite. Es porque quiere trabajar conmigo. Mi carácter, mi conducta, mi paciencia, mi obediencia. Porque me está preparando, me está perfeccionando, me está santificando para cuando esté con Él en la Jerusalén celestial. Hermanos, es precioso que Dios quiera usarme, pero no pensemos que es porque yo valgo algo. Uza erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. ¿Nos acordamos de la oración del fariseo y el publicano? En Lucas 18, versículos 10 al 13. Qué bueno que soy, ¿verdad? Soy mejor que los demás. Permitidme que os deje un versículo para cuando nuestro orgullo
nos juegue una mala pasada como esta. Y nos creamos mejores que los demás. Isaías, capítulo 64, versículos del 6 al 8. Todos nosotros, y dice todos, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades como el viento nos llevaron. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, pues escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¡Qué puñetazo al orgullo! Pues hermanos, el que diga que no es orgulloso, yo el primero, ¿vale? No vio, dice un comentarista, no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su intención de ayudar era bastante acertada, pero había una profunda insensibilidad al terrible carácter sagrado del arca. Y yo me pregunto, ¿no tenemos ese carácter insensible a la palabra? ¿Cuántas veces la leemos? Podríamos decir, cada vez que leo la hoja, la arranco. Y la podríamos vaciar entera. ¿Cuánto se te habría quedado? A veces tenemos prisa, nos ponemos calendarios de leer la palabra en un año. ¿Y qué hacemos? Sí, la leemos en un año, pero acaba el pasaje, cerramos y nos vamos a trabajar. No tengas prisa. Dios no te da prisa. Dios te da tu tiempo. ¿Sabéis? Cuando Dios obra, no obra porque, a ver si me sé explicar, no obra porque Él lo necesite, obra porque yo lo necesito. Y obra en función de lo que yo necesito. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, hermano, no tengas prisa en leerla. Asimílala. Con esto no digo que tengamos que leerla de memoria y aprenderla y en una sola vez. No. Pero ¿verdad que me entendéis? Esta tragedia detuvo de inmediato toda la procesión, todo aquella superproducción que había preparado David. Dios hace así y se acabó. Perdón. ¿Vale? Dios hace eso y se acabó. En un pispás nuestras obras quedan en el cubo de la basura. ¿Cómo te sientes? Necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Y a partir de ese momento, David tuvo dos reacciones ante la tragedia. Primero, tristeza. Y luego, temor de Dios. Versículos 8 y 9. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se entristeció David. Esa tristeza estaba basada en la confusión. No entendía. Solo veía los hechos, pero no los entendía.
No podía entender por qué sus buenas intenciones no fueron suficientes. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Pero es que nuestras buenas intenciones no son suficientes, porque Dios se interesa tanto de nuestras intenciones como por nuestras acciones. Seguramente que David se quedaría meditando, pensando, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le ha agradado esto a Dios? Lo que había sido correcto, lo que no había sido correcto es la forma en que se había hecho. No que no le agradase a Dios que llevaran el arca a Jerusalén. Y eso lo demostró cuando bendijo la casa donde quedó por un breve espacio de tiempo. Y ahí David se dio cuenta de que el problema no estaba en lo que él quería, sino que estaba en cómo lo había hecho. En la vida de fe, lo que cuentan no son las intenciones, es la obediencia. La obediencia a su palabra. Sobre todo cuando se trata de las cosas santas. Y debemos tener mucho cuidado de hacer las cosas como Dios quiere y como Dios manda. No hay otra manera de agradarle. Debemos tener cuidado de hacer las cosas como Dios manda y no como a mí me parece. No se trata de hacerlas como yo quiero. No se trata tampoco de cómo las quiere hacer el pastor o el anciano o el hermano, porque son humanos y se pueden equivocar. Se trata de hacerlas conforme a la voluntad de Dios. No como a mí me parece. Yo no estoy llamado a discutirle al Señor. Estoy llamado a obedecerle. ¿Qué pasaría si en el trabajo le discutimos al jefe la manera de hacer las cosas? Y no solo se las discutimos, sino que además no estoy de acuerdo con eso y lo voy a hacer de otra manera. Y puede ser mejor. No me voy a meter en detalles. Pero ¿qué pasa si lo hago una vez, otra vez, otra vez y otra vez? Que acabo siendo despedido con un despido procedente, ¿verdad? ¿Y por qué obramos con Dios de esta manera? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho conforme a nosotros nos parecía bien hacerlo? Porque yo pienso que es la manera. No se trata de que pensemos, se trata de que obedezcamos. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si esto ha pasado, es porque hay pecado. ¿Cómo voy a hacer venir la presencia de Dios a mí? En mi situación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo no sé cuál es mi pecado. Estoy hablando, entenderme, pensando en David, pero también en nosotros mismos. David se encuentra con que todo lo que ha organizado, Dios se lo ha tirado a la basura, además con el agravante de que ha muerto una persona. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Y qué hace? ¿Se queda de brazos cruzados? Evidentemente que no. Él además tenía el firme propósito de traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y la respuesta la va a encontrar. Y la va a encontrar en la palabra. Respondió a su pregunta con la idea que se expresa en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Te ha amanecido? Pues entonces a la palabra y a la obediencia. No hay más. Dios va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Y antes del segundo intento, antes de volverlo a hacer, buscó la voluntad de Dios y se informó bien antes de dar un paso. Fijaros lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y continúa diciendo, de los hijos de Coat, fijaros si tenía claro, ya, a quién tenía que enviar. Uriel el principal y sus hermanos, 120. Tenían que hacer 15 kilómetros, 15 kilómetros un arca a una persona, por muy fuerte que sea, ¿verdad? Dios es consciente de eso. Y no te va a dar más allá de lo que tú puedes resistir. Y versículos también del mismo capítulo 15, del 12 al 15, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. Y en la continuación del capítulo vemos cómo Dios le va a dar otra oportunidad a David. Y vaya si la aprovechó. Y Dios nos da otra oportunidad a cada uno de nosotros. Y de nosotros depende que la aprovechemos bien. Pues que el Señor nos bendiga.